Amén. Su palabra dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová, Él es Dios, y que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecidle, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos damos un gloria a Dios en esta hora? Dios es muy bueno. Antes de que tome su asiento, estamos muy felices de celebrar este séptimo aniversario, hermanos. ¿Cuántos se alegran por eso? Qué bendición, ¿no le parece? Y a mí me llena de mucha alegría cada vez que voy a un aniversario y comparto la palabra, porque en realidad es algo muy crítico lo que está ocurriendo, que en este fin de semana aproximadamente de 50 a 65 congregaciones cerraron sus puertas. ¿Cree que no hay razón para dar un gloria a Dios en esta hora? Que en lugar de que estas puertas estén cerradas, nosotros podemos decir que estamos celebrando 7 años que están abiertas y seguirán abiertas hasta que Cristo venga. Amén. Les invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según Mateo, y vamos a abrirlo en el capítulo 25. Mateo capítulo 25, y leeremos desde el versículo 14 hasta el versículo 30. Es bueno leer la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Lo tenemos? Mateo 25, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene,
aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cierra sus ojos un momento y vamos a orar a Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, por darnos el privilegio de poder compartir en este 7º aniversario, Señor. Y poder darte gloria, poder darte alabanza, poder bendecir tu nombre y también poder escuchar tu palabra. Gracias por este mensaje glorioso que ha quedado plasmado en las Sagradas Escrituras, para que nosotros ahora podamos leerlo, también aprender de ella y para sacar verdades que pueden ayudarnos a ser mejores en nuestra vida cotidiana y especialmente para contigo, Señor. Pedimos que esta palabra nos edifique, nos exhorte, nos consuele y cumpla el propósito por el cual ha sido enviada en esta hora. Tu palabra no volverá vacía. Gracias te damos, honramos tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento, por favor. Qué bueno volverles a ver, volver a estar con ustedes y compartir. De verdad me llena de mucha alegría estar con ustedes. Y gracias primeramente a Dios por este privilegio, también a nuestro amado pastor Roberto. En este tiempo había estado un poquito alejadito, por decirlo así, porque estaba cuidando de mi bebé, el que acaba de nacer, se llama Aarón Isaac, y entonces está tiernito. Y usted sabe el cuido con ellos, ¿verdad? Si me mira las ojeras, dé gloria a Dios, hermano, que me estuve develando. Pero vengo con alegría porque aquí hay fiesta, amén. Mis amados en el Señor, de verdad que Dios es tan bueno que nos da esta palabra a nosotros, y ahora quiero hablarles bajo el siguiente tema: siervos fieles. Todos los que estamos aquí somos siervos del Señor. Cuando hablamos de la palabra siervo, yo sé que es una palabra que tal vez no le gusta a muchas personas, pero en realidad en el sentido original de la palabra es doulos, que quiere decir esclavos. Nosotros somos esclavos de Jesucristo, y a alguien no le gusta la palabra esclavo porque se escucha muy fea, ¿verdad? Pero cada uno de los apóstoles que se presentaban así, no sacaban a relucir. Por ejemplo, el apóstol Pablo no decía: yo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, yo soy el mejor de todos estos apóstoles, he recibido una revelación impresionante. Él no alardeaba de eso. Es más bien, cuando lo hacía, él decía: estoy hablando como un loco diciéndoles esto. Sino que su manera de presentarse era: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y empezaban cada uno de los, podemos ver en el inicio, donde ellos dan su salutación inicial, donde ellos dan esa apertura a la carta que ellos escribían, decían: soy esclavo de Jesucristo, soy siervo de Jesucristo. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados siervos por la gracia del Señor. Claro, siervos a veces se siente uno, ¿verdad? Cuando le dicen siervo del Señor, sienten: oh, me llama siervo, como. Pero le están diciendo esclavo de Jesucristo. Y no es nada malo, es algo muy bueno. Porque antes éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la maldad, éramos esclavos de alguien que no nos trataba bien, sino de alguien que deseaba nuestra muerte eterna. Pero alguien dijo: permítanme pagar el precio de ese esclavo. Y ese fue nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y no lo pagó con oro ni con plata, sino con su propia sangre. O sea, lo que usted vale delante de los ojos de su Señor no es cualquier cosa, cuesta la vida misma de Él. ¿Hay alguien que se sienta agradecido por eso? Es que no somos como cualquier cosa, no somos algo insignificante de los ojos de Dios. Somos hechura suya, creación suya, creados, hermanos, pero no solamente, sino que Él decidió darnos un valor extraordinario, inimaginable, impensable. Nadie daba nada por nosotros, pero el tesoro del cielo vino a la tierra a darnos un valor impresionante. Y lo que somos y lo que valemos no es porque nosotros seamos los mejores, sino porque la gracia de Dios se ha mostrado para salvación a todos nosotros. Y yo creo que estamos agradecidos, ¿o no? Ahora, pero hablando de siervos, tenemos que ser siervos fieles.
¿Y cómo identificamos nosotros la fidelidad? La pregunta sería, ¿la fidelidad como yo la veo es igual a como la ve Dios? ¿Será de la misma manera? Creemos muchas veces que una persona es fiel porque nos ha dicho, puedes contar conmigo para lo que quieras. Y creemos que estamos a la par de una persona que es fiel. Consideramos que alguien es fiel, por ejemplo, porque se congrega todos los días en la iglesia. Decimos, es un fiel que viene a la iglesia siempre. Y consideramos que eso es la fidelidad. Muchas veces pensamos también que la fidelidad es que alguien esté presente, que alguien esté al lado nuestro. Pero quiero decirles que eso no necesariamente es fidelidad. El estar, el caminar, el estar presente. Porque si usted se recuerda, Judas anduvo con Jesús. Él caminó con Jesús. Escuchó todos sus sermones. Estuvo siempre a su lado. Le había confiado hasta las finanzas. Él andaba con Jesús, pero no era fiel. Porque si no, no le hubiese entregado, ¿sí o no? Entonces, el estar con alguien, el andar con alguien no significa que eso es un sinónimo de fidelidad. O que es una persona fiel. Mire, en cuestiones matrimoniales, hay muchas personas que conviven con su cónyuge, duermen en la misma cama, pero son infieles. O sea, no significa eso la fidelidad, el estar con alguien. Entonces, quiero que veamos que Jesucristo da a conocer una perspectiva divina de lo que es la fidelidad, o sea, ensanchando el concepto de la fidelidad en cuanto al reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios considera que es la fidelidad? Porque lo que yo considero que es fidelidad no se parece a lo que Dios piensa acerca de la fidelidad. Ya le dije, para mí que alguien esté conmigo, eso puede significar que es fiel. Que alguien me diga, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, considero que eso es fidelidad. Su presencia me hace pensar que es fiel. Pero delante de los ojos del Señor es algo totalmente diferente. Y esta parábola que hemos leído es muy interesante. Ya leída, pero recapitulando un poco, que dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, él empezó a llamar a sus siervos, a sus trabajadores, a sus empleados, digámoslo pues. Él les empezó a llamar y empezó a repartir talentos. Talentos era una moneda de cambio, por decirlo así. Estaba hablando de dinero, pero era un tipo de peso. Podía ser talentos de oro, talentos de plata y un valor distinto. Se sabe el oro y la plata. Si lo tratamos de poner a nuestro hoy, digamos que un talento de plata equivalía aproximadamente a unos $25,000. Un talento de oro, unos $2 millones. O sea, estamos hablando de cifras bastante significativas. Pero lo cierto es que a uno le dio 5 talentos. Y a otro le dio 2 y a otro le entregó 1 talento. Pero mire lo que dice el versículo 15, conforme a su capacidad. Y luego este hombre se fue lejos. Pero cada uno empezó a hacer lo que pensaban que era correcto. Así que empezaron a trabajar. El que tenía 5, él empezó a trabajar esos 5 talentos. El que tenía 2, trabajó los 2. Y en algún momento vendría el Señor. En algún momento regresaría y pediría cuentas. O sea, reclamaría lo que había entregado a cada uno. Pero lo cierto es que hubo uno que dijo, yo no sé qué hacer con este talento. Y este señor es un poco duro porque él siembra él recoge donde no ha sembrado. Empezó a meditar muchas cosas y a tener una perspectiva de su amo y dijo, bueno, aquellos están trabajando, el de los 5 talentos lo miro ahí, yo al menos lo voy a guardar y no sé qué hacer con él, pero tengo este talento
y en lugar de perderlo, lo voy a guardar. Su brillante idea. Entonces vino su amo, regresó. El que tenía 5 talentos, como ya leímos, cuando llegó su señor le dijo, a ver, lo llamó a cuentas. Le llamó a pedirles cuenta y le dijo, mira, tú me diste 5, yo te traigo otros 5 talentos. Y le dijo, ven, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y al que le había entregado 2, entregó otros 2, es decir, 4. O sea, el que tenía 5, entregó 10, y el que tenía 2, entregó 4. Y cuando le dio los 4, le dijo también las mismas palabras. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Oiga cómo le dice, siervo fiel, ¿sí? En lo poco me has sido fiel, sobre el mucho te pondré. Entonces, ¿por qué le había dicho, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos? Pero venía por allá el otro, ¿verdad? Y dijo, como que lo había enterrado, empezó a escarbar otra vez y lo había escondido porque dijo, este talento por aquí de repente me lo roban si tengo ahí a la vista de toda la gente. ¿Quién no quiere un talento? Pero para que no me lo roben, lo voy a esconder. Lo metió a tierra, lo tenía ahí guardado. Cuando él sabía que su señor venía, él dijo, bueno, ahora es el día que viene mi señor, así que a escarbar y a sacar su talento. Y se lo presenta delante del señor y le dijo, a ver, pidiendo cuentas, ¿verdad? El talento que te di. Y él le dice, mira, señor, le dice, pero llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento, al talento en la tierra. Pero miren lo que le dice, pero aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sí? Él le entregó el talento así como se lo dieron. Claro, él no se quedó con el talento. Él le devolvió el talento, pero el problema es que no lo había multiplicado. Cada uno de los que habían pasado anteriormente habían multiplicado un talento por 1. Es decir, el que tenía 5 talentos no sumó 2 talentos más o 3 talentos más. No, él multiplicó cada talento por 1. De igual manera, el que entregó 4 talentos, se le dieron 2, él multiplicó su talento, cada talento por 1. Pero este no. Y entonces es aquí, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, pero no solamente eso, sino que con intereses. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está dando a conocer aquí? Lo que nos está hablando aquí es acerca de la multiplicación. Al final no le dijo, bien, buen siervo, porque estuviste presente el momento que yo te llamé, sobre lo mucho te pondré. No le dijo eso. Oh, porque me diste justamente lo que yo te di, sobre lo mucho te pondré. Este ni siquiera lo había perdido. No es que lo había desperdiciado, no lo había malgastado. Él solamente lo mantuvo. Pero el amo no le dijo, porque estuviste siempre en mi propiedad, sobre lo mucho te pondré. No. El Señor llama fieles solamente a aquellos que se han dado la tarea de multiplicar el talento que Dios les ha dado. Y entonces podemos ver que Jesucristo esta parábola la está poniendo en perspectiva de la multiplicación de lo que Dios nos da. En perspectiva de qué hago con lo que tengo. ¿Qué hago con lo que se me ha sido encomendado?
Hay un principio de multiplicación bastante significativa. Mis amados, esta parábola nos enseña de que el Señor llama fieles aquellos que lo multiplican, aquellos que hacen crecer, que aumentan, que incrementan y que son también productivos. Pero los que no hacen eso, Dios les considera infieles, aunque hayan estado en la propiedad, aunque hayan llegado todos los días que el amo no estaba, aunque hayan sido, digámoslo así, fieles al estar en ese lugar. Fueron fieles al llamado, ¿verdad? Estuvieron ahí, estuvo presente en el llamado, pero el detalle está que no multiplicó lo que se le había dado. O sea, no fue productivo. Mis amados en el Señor, tú y yo no escucharemos el bien, buen siervo y fiel, a menos que hayamos crecido, a menos que hayamos multiplicado lo que Dios nos ha entregado. Quiero que veamos lo siguiente. Dios valora tanto la multiplicación que lo dejó inclusive como un mandamiento. En las Sagradas Escrituras o en el estudio de la palabra de Dios existe algo que se conoce como la regla de la primera mención. Y eso nos da a conocer que cada vez que se menciona por primera vez algo en las Escrituras, puede ser una regla, un principio, una verdad, un nombre, una ciudad. Eso que se menciona la primera vez, lo vemos a lo largo de la Escritura y va a darnos una enseñanza que puede ser extraída porque tiene una congruencia a lo que se está diciendo. Y a lo largo de la palabra lo podemos encontrar. Y en esta ley de la primera mención podemos encontrar también cuál es el primer mandamiento que Dios da. Si yo les pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento? Fácil es pensar que es Éxodo capítulo 20, versículo 3, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, porque cuando pensamos en un mandamiento se nos viene la ley de Moisés. Sí, pero en las Sagradas Escrituras vemos que el mandamiento que Dios le da al hombre, Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, dice así, se los voy a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, oiga, este es el primer mandamiento que Dios da. Fructificad y multiplicad. Llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren cómo es Dios, que tan importante para Él es la multiplicación que Él lo dejó como un mandamiento. Multiplíquense, fructifiquen. En otras palabras, vemos nosotros también que todos los seres vivos tenemos esta característica. Todos los que estamos aquí, los seres vivos se pueden multiplicar, pueden crecer, pueden desarrollarse, pero no es natural que un ser vivo no crezca. No es natural que un ser vivo no se multiplique. No es natural que un ser vivo no se desarrolle. O sea, y quiero decir lo siguiente. Probablemente haya una pareja que diga, hermano, está hablando de multiplicarse y yo ni siquiera puedo quedar embarazada, una mujer, por decirlo así. Existen esas situaciones. Mi esposa y yo pasamos por ese proceso y no fue nada fácil. Porque hay personas que después de que uno se casa, ¿verdad? Llegan con la alegría. ¿Y cómo está? ¿Y los niños para cuándo? Sí, ¿verdad? Y la prudencia absoluta, hablando. ¿Prudencia o imprudencia? Y mire, hermanos, y nosotros con ese pesar en el corazón, porque me acuerdo una vez, fíjese, que alguien me preguntó, y mire, ¿y para cuándo los niños? Y yo le digo, solo Dios sabe, porque de verdad, solo Dios sabía. Nosotros habíamos hecho lo que estuviera a nuestro alcance, inclusive nos hicieron exámenes a ambos y decían, todo está bien. Y no podíamos entender por qué ni los doctores. Pero yo ahí supe que eso era cosa de Dios. Que un niño venga a este mundo es una bendición de Dios.
Ninguno de los que estamos aquí, ay, yo fue un ups de papi y mami. No. Fue la planificación perfecta de Dios, haya sido como haya sido. Fue Dios. Pero entonces esta persona me dijo, mire, usted está diciendo así, pero entonces si dice que Dios tiene el control, pero ustedes ¿por qué están planificando? Y yo, nada que ver, ¿verdad? Y repito, la imprudencia. Pero lo que le quiero decir que existen excepciones a la no multiplicación, pero no es algo natural. Dios ha creado el cuerpo de la mujer para que se multiplique, para que pueda multiplicar lo que ella recibe. Entonces, cuando hablo es que Dios nos ha dado esa capacidad. Puede haber, repito, excepciones, pero no es natural. Los seres vivos nos multiplicamos, tenemos que crecer y tenemos que desarrollarnos. Eso es así. Y mis amados, Dios nos ha dado esta habilidad de crecer, de multiplicarnos y de ser productivos. Porque es importante para Dios esto. Dios lo estipuló, Dios le dio ese mandamiento, Dios dio esa orden al hombre. Y en cuanto a la vida espiritual, de la misma forma, Dios quiere que seamos fructíferos. Dios quiere que nos multipliquemos. Dios quiere que crezcamos. Eso es el deseo de Dios. Jesucristo en San Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, Él empieza a hablar y dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo pámpano que en mí lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pero después dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire, quiero que veamos lo que dice Jesús. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí lleve fruto, vea lo que está diciendo, lleve fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto. O sea, fruto, más fruto, pero en el versículo, en el último versículo que leímos dice, lleve mucho fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, Jesucristo dice que lleven fruto, pero nos va a limpiar para que lleve más fruto, pero el que permanece en él va a llevar, dice, para que lleve mucho fruto. Puede ver, él está hablando de la multiplicación. Está hablando del crecimiento. No nos podemos quedar de la misma manera. Es necesario crecer. De esta parábola leída, mis amados, podemos aprender muchas cosas. Y una de las cosas que podemos aprender es que todos los que estamos aquí hemos recibido algo para trabajar. El Señor los llamó y Él les dio algo para trabajar. ¿Sí? Y cuando hablamos de talentos, muchas veces pensamos, como le repito, hablábamos de dinero, pero muchas veces podemos pensar, ay, pero es que yo no he recibido mucho dinero. Dejemos a un lado el dinero. Usted tiene dinero, pero dejémoslo por un ladito. Pero ¿qué te ha dado Dios? Ay, yo no soy talentoso. Es que yo no puedo tocar ningún instrumento, no tengo talento. Porque a veces creemos que el talento solamente es lo musical. Pero no, Dios te ha dado, Dios te ha confiado, Dios te ha entregado oportunidades. ¿Qué has hecho con las oportunidades que Dios te da? ¿Qué hacemos con la oportunidad que Dios nos da? Ese es un talento, una oportunidad es un talento que Dios pone en ti. Hablemos de algo más, responsabilidades. Dios también te ha dado responsabilidades. Es un talento que Dios te ha entregado. Dios te ha dado el talento de recursos también. ¿Qué haces con los recursos que Dios te da? ¿Cómo los multiplicamos? Dios te ha dado dones que pueden ser de bendición también para otros.
Te ha dado talentos como musical o artes, no sé. Pero ¿qué hacemos con ese talento también? Dios te ha confiado personas. Sí, probablemente eres jefe. ¿Qué haces con ese personal que Dios te ha dado? Solamente para regañarlos. Aquí les dije que pusieran la pared, pero ustedes no me hacen caso. Y se empiezan a molestar. ¿Solo para eso te ha dado las personas Dios? ¿O te las ha dado con una intención, te las ha confiado? Para que vayas un poquito más allá. Cuando lo veas en problema, decir, hey, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Está bien tu familia? Porque a veces solo nos interesamos en lo nuestro, que hagan aquello para lo cual nos beneficia a nosotros. Pero se nos olvida que el recurso que Dios nos ha dado, el talento, las personas, lo que Dios nos confía es para multiplicar lo que es de Él. ¿Sí? Dios te ha dado quizá no talentos así como los que mencionaba anteriormente, o no tienes tantos recursos, dice, pero Dios te ha dado tiempo. ¿Qué haces con el tiempo que Dios te da? ¿Pasar solo en las redes sociales? Hoy viendo los lives de TikTok. ¿Qué haces con ese recurso, con ese talento que Dios te ha dado? ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos da? La hora que estabas libre, ¿qué hiciste con esa hora? ¿Fue productiva? Dios también nos ha dado la influencia sobre otros. ¿Cómo influenciamos? ¿Lo hacemos para bien? ¿Qué estamos haciendo con lo que recibimos? Entonces, lo que podemos ver es que todos hemos recibido algo de parte de Dios. Todos los que estamos aquí. No podemos decir, yo no tengo talento. Si tiene. Mira, te ha dado una sonrisa bonita. ¿Y por qué no sonríe más? Hay personas que andan ahí acongojadas en la vida y Dios te ha dado una sonrisa maravillosa que solamente necesita enseñar esos dientitos, y esa persona que va toda con su cara así toda enojada, y al recibir esa sonrisa, ¿y esta persona qué le pasa? ¿Por qué me está sonriendo? Que llevo cara de feliz acaso y de repente se pueden dar. ¿Por qué te reís? Es que fíjate que estoy feliz. No sé por qué, es que estoy feliz y yo quiero compartirte un poquito de mi felicidad. Gracias por estar aquí, qué bueno verte. Bueno, si esta sonrisa fue la ocasión para que tú me dieras la mano, gracias, que tengas un feliz día. Esa gente se va, pero ¿qué es esto que me pasó ahora? Tu sonrisa es capaz de cambiarle la mentalidad a alguien. ¿Cuántas personas vienen a la congregación y a veces no somos intencionales a la hora de comunicarnos con ellos? Vienen, se sientan a la par nuestra y se van y no nos dimos cuenta. ¿Por qué no ser más intencionales y abrir los ojos que el recurso que Dios nos ha dado de poder estrechar la mano, de poder dar un apretón de manos o dar una palabra bonita a alguien? Eso es una bendición que Dios nos ha dado. ¿No considera así? Mis amados, quiero que veamos también de que esta entrega de los talentos, el Señor se los entregó, dice, conforme a su capacidad. O sea, vio las capacidades y se lo entregó. Pero aquí entra algo extraordinario en la cuestión de los talentos. Porque a veces nos preguntamos, ay, si yo tuviera el talento de fulanito, de fulanita, si yo pudiera cantar, no se imagina cómo lo hiciera. Si yo pudiera hablar o expresarme, no sabe cómo lo hiciera. Pero ¿y lo que Dios te ha dado a ti? ¿Y lo que Dios te ha encomendado a ti? Y a veces empezamos a cuestionar, ay, Dios quizás a mí no me quiere porque a mí apenas y me ha dado un talento. Apenas y uno. ¿Por qué no me dio 5 como fulanito? Y empezamos a altercar con Dios. Pero aquí viene algo que es necesario que entendamos. Que el dador de los talentos ha ocupado, ha hecho, miren, él ha hecho conforme Él ha deseado, de acuerdo a su perfecta voluntad y a su soberanía. Él ha entregado como Él así ha querido. No podemos estarle cuestionando a Dios que por qué no nos ha dado más. La entrega de los talentos, en esta entrega de los talentos, interactúa la soberanía de Dios. Él da como Él desea, Él reparte como Él quiere, mis amados. Esto es así. En Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21 dice, mas antes, oh hombre,
¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, a veces queremos altercar con Dios porque queremos el talento de fulanito, ¿verdad? Es que, Señor, mira, yo no soy tan ni siquiera atractivo, me hiciste, dicen algunos. Como fulanito, la hermana tal. Pero Dios te ha dado algo a ti. El soberano Dios ha repartido como Él ha querido. A algunos les ha dado posiciones, a otros les ha dado bienes, a otras personas les ha dado un buen léxico, a otros les ha dado talentos musicales, a otras personas, mire, Él ha repartido como Él ha querido porque Él es soberano. Y nosotros no podemos estarle altercando. Decirle, Señor, y mira, yo soy un buen cantante, pero yo no solamente quería cantar, yo quería tocar instrumentos, porque no me dice ese otro. ¿Y qué si empiezas a multiplicar lo que te ha dado? ¿Por qué no enseñas a otro lo poco que sabes? ¿Por qué no multiplicas lo que ahora tienes? Pero queremos cuestionar a Dios, y porque yo debería de ser un predicador eminente como fulanito de tal. Pero mira, Señor, apenas aquí. Y empezamos a cuestionarnos tanto. No podemos decirle nada a nuestro Hacedor. Él ha hecho como Él ha querido. Él es soberano. En Mateo capítulo 20, versículo 15 dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Le dice cuando Él manda a llamar a unos hombres y les promete un talento. Llama a los primeros en la mañanita y les dice, ¿ustedes quieren venir a trabajar a mi viña? Vengan, les voy a dar un talento, les dijo a esos. Y ellos contentos con su talento, les iba a pagar el día, su jornal. Entonces ellos estaban contentos con el jornal, con el pago del día. El denario, les iban a dar el pago del día. Pero ¿saben qué? Más tarde empezó a llamar a otros. Otros lo llamó a las 9 de la mañana, otros lo llamó a las 12 del día, otros a las 3 de la tarde y unos antes de las 4 les llamó. Y a los otros les iba diciendo, no les dijo, te voy a pagar un denario, sino que les dijo, te voy a dar conforme a lo que es justo, les decía a los otros. Solo a los primeros les dijo, te voy a pagar tanto. Al resto le dijo, te voy a dar lo que es justo, te voy a dar lo que es justo. Y al que solamente iban a trabajar 1 hora, les dijo, les voy a dar lo que es justo. A la hora de pagar, él empezó a pagar no los que habían comenzado la jornada, no, sino que comenzó con los últimos que habían llegado, que apenas 1 hora trabajaron. Y a ese le dio el pago del día, el denario. Y entonces los otros que estaban ahí al principio dijeron, si a esto le dieron 1 y nosotros que estamos desde la mañanita nos va a ir bien. Pero no, pasaron los de las 3 de la tarde y les dio el mismo denario. Y vinieron los que comenzaron a las 12 del día, el mismo denario. Y llegaron nosotros hasta que los otros dijeron, mira Señor, pero nosotros hemos estado desde la mañana aquí. ¿Por cuánto les contraté? Por un denario. ¿Cuánto les voy a dar? Bueno, un denario, yo eso es lo que les di. Pero es aquí donde les dice, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío. El talento que tú tienes no es tuyo. El talento que tienes es de Dios. Quien te lo ha entregado es Dios. Es más, este hombre último que llega cuando le piden cuentas, él reconoce que no es su talento, sino que le dijo, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces todo lo que tenemos es por Dios. El soberano Dios ha dado como Él ha querido, como Él ha deseado hacerlo. Por eso tú tienes 5 talentos y yo solo tengo 1. Por eso Dios a ti te ha dado 2 y a mí solo me ha dado 1. Porque así ha querido Dios. Y no solamente eso, sino que el Dios que cree el orden también es un Dios que crea la diversidad. Y por eso es que cada talento es bien diferente el que tenemos, mis amados.
pero es el mismo soberano Dios que lo ha dado como Él así ha querido. No podemos cuestionarle, no podemos decirle o desear el de otro. No, Él nos ha dado el que necesita Él para ese lugar determinado. Así es Dios. Todo lo que vemos es diferente a nuestro entorno. El soberano Dios hace como Él desea. El mismo que ha hecho las grandes secuoyas, que alcanzan hasta 80 metros o más algunas. Ese es el mismo que ha hecho la lenteja del agua, la flor más pequeña que mide aproximadamente 0.6 milímetros. El mismo que hizo la secuoya es el que ha hecho una flor tan diminuta. Si hablamos de la vegetación, hermanos amados, el que le dio el cuerpo al corpulento elefante es el mismo que hizo el exoesqueleto del escarabajo. Es el mismo Dios, hizo al gran elefante, pero hizo a un animalito tan pequeño también. Amados en el Señor, vemos la diversidad que ha hecho nuestro Dios. El que hizo el cóndor para que ande sobrevolando las cordilleras andinas, es el mismo también que ha hecho el colibrí que se posa enfrente de una flor para extraer el néctar. El mismo que ha creado la gran ballena azul también ha hecho a esos cangrejos que se esconden entre las piedras marítimas. Es el mismo Dios el que hace lo grande, el que ha hecho lo grande, también ha hecho lo pequeño. Así es Dios. Dios da la gloria como Él desea. Y cuando hablo de gloria, no es que nosotros recibimos gloria, sino que Él pone la gracia que Dios quiere, la gracia que Dios desea, el talento que Él quiere dar. Nosotros vemos las estrellas mismas. Una es diferente en gloria a otra. Todas las estrellas no tienen el mismo color. Les ha puesto un color diferente. Vemos al cielo y decimos qué bonito el cielo. Mire, ni siquiera están ordenadas así todas las estrellas, ¿ve? No tienen ese orden. Él las ha esparcido como Él así ha deseado. Dios es así. Él hace cosas extraordinarias y con el propósito que Él desea, porque todo lo que Él hace es para alabanza de su propia gloria. Amén. Entonces, si Dios ha hecho cosas tan diferentes, ¿por qué nosotros tendríamos que ser iguales? ¿O por qué tendríamos que tener todos el mismo talento? ¿O todos la misma cantidad? No, el soberano Dios hace como Él desea, como Él quiere. Pero Él es así. Es más, mire a la persona que tiene al lado. ¿Se parece a usted? Es diferente, ¿verdad? Y aunque hubieran gemelos, habiendo estado en la misma bolsita, ellos también son diferentes, tienen una huella dactilar distinta. Son diferentes, el iris es diferente, su dentadura es diferente, aunque se vean iguales. Pero son diferentes. Dios ha creado la diversidad y Él por eso a ti te ha dado un talento diferente que el mío. Pero ¿sabes qué? Somos responsables de multiplicar lo que Él nos ha dado y todo es para su gloria. Amén. Y para poder incrementar lo que Él nos ha dado, es necesario conocer lo que Él nos ha dado. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? Eso es la pregunta que deberíamos de hacer. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado recursos, te ha dado tiempo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Dios te ha dado algo, pero tienes que reconocer primero. Aquí debemos de hacer una introspección. ¿Qué Dios me ha dado a mí? La excusa de yo no tengo nada, eso no es cierto. Dios te ha dado algo. Te ha creado con propósito. No crea que, ay, casualidad del destino, yo aparecí en el planeta Tierra. No, Dios te ha hecho con propósito ahí donde estás para que ejecutes, para que ejerzas el talento que Él te ha dado. No es casualidad, no eres casualidad. No es casualidad que estés rodeado de la gente que estás rodeado. No es casualidad. Ese es un plan, un designio divino. Es que Dios es así, pero debemos de identificar qué es lo que Dios nos ha dado. Hasta que no conoces lo que Dios te ha dado y no lo aprecias, porque es necesario apreciarlo, valorarlo,
Es ahí cuando nosotros lo entendemos, es donde empezamos a ejecutar mejor el talento que Dios nos ha dado. Por eso es necesario tener en claro eso. Y debemos de ser agradecidos con el talento que Dios nos da. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre muchas veces. Perdemos el tiempo comparándonos con otro. ¿Sí? Viendo lo que el otro tiene y yo no lo tengo. Ay, si yo lo tuviera. Y empezamos a desear lo del otro y descuidamos lo que tenemos. Y ese es un grave problema. Porque ahí es donde está la ingratitud. Porque no soy agradecido con lo que ya poseo. ¿Sí? Y es por eso que muchas personas, cuando cometen infidelidades por lo mismo, empiezan a ser ingratos, no valoran lo que tienen y empiezan a ver afuera. Y ven para afuera y dicen, ay, qué bonita está ella. Y mi esposa aquí toda descuidada. ¿Por qué no dedicas de tu dinero, de tus recursos y la tienes más bonita si la quieres? Pero empezamos a ser ingratos y a ver lo que está afuera, Y así nos pasa también con los talentos que Dios nos da. Ay, si yo tuviera esa voz, pudiera cantar bonito. Pero aquí tengo esta vocecita, pero esa vocecita puede hacer feliz a mucha gente y no te das cuenta. ¿Sí? Debemos de reconocer lo que tenemos y apreciarlo y ser agradecido por lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Si solamente tengo 2 talentos, gracias a Dios porque me has dado estos 2 talentos. Y te doy gracias también porque le has dado a mi hermano 5 talentos. Y esos talentos me bendicen a mí. Y con los 2 que yo tengo puedo ser de bendición también para ellos. Porque lo que él tiene no lo tienes tú y lo que tú tienes no lo tiene él. El Dios que ha hecho la diversidad también lo ha deseado así para que tú seas necesario para esa persona. ¿Y por qué existen los pobres? Bueno, para eso Dios te ha bendecido. Para que tú puedas velar por ellos y puedas darle un poquito a ellos también. Dios te los pone en tu camino para que tú puedas bendecirlos. Jesús dijo, los pobres siempre los van a tener. Y eso debería de ser un recordatorio a ti que estás bendecido, a ti que tienes abundancia, a ti que te va bien en los proyectos que emprendes y dices, yo estoy bien bendecido. Entonces también debes de recordar de que esa bendición tiene que bendecir a alguien más. Dios nos bendice para bendecir a otros también. ¿Qué hacemos con el talento? Debemos de ser productivos. Y debemos de inclinarnos ante la soberanía de Dios agradeciéndole por el talento que nos has dado. Porque todos hemos recibido algo. ¿Sí? Pero tenemos que reconocerlo, mis amados. ¿Qué me ha dado Dios? ¿Qué me ha dado Dios? Alguien dice, yo no tengo mucho talento, no sé. ¿Te ha dado la vida? ¿Acaso no es un talento eso? Te levantó de la camilla de un hospital. Ya te habían dicho, no creo que tenga solución esta cuestión suya. Pero ¿sabe qué? Usted está aquí ahora. ¿Quién te levantó? ¿Acaso no fue Dios? ¿Y para qué te ha dado ese talento de la vida? Para que vayas donde otro que esté en la misma camilla que tú estuviste por mucho tiempo y te sentías agradecido cuando una persona llegaba a visitarte. Ahora poder decir, mira, el talento de la vida tengo ahora permíteme orar por ti, porque el Dios que me sanó a mí también te puede sanar a ti. Un talento te ha dado Dios, algo. Es que lo que pasa es que pensamos que talentos solamente son cosas súper, mega, hiper extraordinarias. No, es lo sencillo, mis amados. Tantas cosas que se mueven a nuestro alrededor, pero tenemos que reconocer y ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Por eso el salmista decía, alma mía, bendice a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía, bendice a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favor y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este Dios maravilloso, soberano, nos ha dado mucho a nosotros, pero debemos de ser conscientes de lo que Él nos ha dado, pensar, recapacitar un poco, ¿qué me has dado, Señor? Que puedo poner al servicio, que puedo multiplicar. Y recordar que lo que tú tienes o lo que tú has recibido solamente es un préstamo
porque eso es del dueño de los talentos. Lo que tienes es préstamo. ¿Sí? Yo no veo que tengo tanto. Dios te ha dado familia, te ha confiado a hijos. ¿Y sabe que esos hijos son de Dios? Su palabra dice, herencia de Jehová son los hijos. O sea, ¿quién nos ha dado la herencia? Él. ¿Sabe que la herencia no le cuesta a la persona que la recibe? ¿O sí? Si usted tiene un gran montón de terrenos y lo ha trabajado y usted dice, oh, yo ahora sí, a mis hijos los voy a dejar bien hacendados, bien heredados, les voy a dejar esta casa, y empieza a planificar. Esa no le cuestan a sus hijos, le costó a usted. Y ellos la reciben como herencia, ¿verdad? Ah, qué bendecido soy. Pues eso es lo mismo que nos ha pasado. La palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. O sea, Dios te ha confiado esos talentos. Tienes 2 talentos, 3 talentos, 5 talentos. Te hacen bulla por la noche. No te amargues. Levántate con alegría. Ve con ellos cuando ellos están en su enfermedad y dile, hijo, aquí estoy. Vamos a orar al Señor. Dios va a hacer algo en ti. Y a empezar a multiplicar también la bendición que has recibido de Dios y transmitirla a esta nueva generación. Dios te ha dado talento. No puedes decir que no tiene nada, por favor. Algo nos ha dado Dios. Claro que nosotros necesitamos y queremos instrucciones puntuales. ¿Sí o no? Dice Dios, te voy a dar esto, pero mire, dime todo lo que tengo que hacer con esto. Te doy hijo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y empezamos a cuestionar a Dios, y como Dios no nos dijo nada, entonces no hago nada con mis hijos. Y como Dios no me dijo nada, no hago nada extra con la compañía que me ha confiado. Y como Dios no me dijo nada, no sé, soy bueno haciendo lo que hago y me voy a mantener en esto solamente para subsistir o para sobrevivir o para continuar. Pero no, mis amados, debemos de entender de que a pesar de que Él no nos dé la dirección precisa, concisa, tenemos que trabajar. Porque mire, a estos hombres, ellos no recibieron un seminario de cómo poder invertir. No les dijo, les voy a dar un seminario de inversión antes de que reciban lo que les voy a dar. No, les dio el talento y a trabajarlo. Les dio el talento, se los confió y vean ustedes qué hacen. Así es Dios. Dios te ha dado el talento, pero Él no te dice cómo usarlo. O sea, Él te lo da, pero tienes que empezarlo a trabajar. Y a medida que empieces a trabajarlo, te vas a dar cuenta que funciona, que no funciona. Y no solamente eso, te vas a dar cuenta cómo también a la luz de la palabra del Señor empezamos sí a ver esas directrices y a trabajar en base al talento que Dios nos ha dado. Pero nosotros queremos una dirección puntual, ¿verdad? Si Dios me da esto, que me lo diga clarito. Y este hombre no recibió, no le dijo Dios qué hacer con el talento. Por eso él se vio en la confianza de guardarlo, de esconderlo. Nosotros, mis amados, somos los únicos que determinamos qué hacer con el talento que Dios nos ha dado. Él te lo confía, pero quien determina qué hacer con el talento eres tú y soy yo. ¿Qué hacemos con los dones? ¿Qué hacemos con las oportunidades? ¿Qué hacemos con los talentos? ¿Qué hacemos con las personas que nos confían? ¿Qué hacemos con los recursos que nos da? ¿Qué hacemos con todo lo que Dios pone a nuestra disposición? Nosotros somos los que decidimos qué hacer con lo que Dios nos ha confiado. Pero ¿sabes qué te voy a decir? Dios te ha visto capaz, por eso te ha confiado lo que te ha confiado. Porque dice que le dio conforme a su capacidad. ¿Sí? Dios lo da conforme a su capacidad. Así lo hace Dios. Y el soberano de Dios diseña cosas a personas para lugares específicos. Así como ha hecho un gran océano para que esas grandes ballenas azules anden ahí, también ha hecho una cuevita donde la ballena no cabe, pero ahí entra un pececito y hace un hábitat de ese lugar. Dios nos pondrá no necesariamente delante de multitudes y de estadios, porque a veces espiritualmente también eso llega a afectar el corazón de muchos. Ay, es que yo con el talento que tengo debería estar cantando en tal lugar, llenando estadios, predicándole a multitudes con este talento que tengo. Y puede ensañarse nuestro corazón
Pero ¿sabes qué? No necesariamente Dios nos ha hecho para eso y tenemos que entender que el soberano Dios hace como Él quiere. Y no digo que tampoco no te pueda poner ahí. Si ese es su plan, el dador de los talentos te quiere llevar ahí, gloria a Dios. Pero si no, gózate porque Él te ha puesto en ese hábitat donde vas a ser de bendición a una comunidad específica. A veces llegamos a considerar a hombres prominentes y decimos, en el reino de Dios, ¿cómo van a recibir a este hombre? Y uno se pone a pensar así, no sé si le pasa, a mí me pasa. ¿Por qué? Porque son mediáticos, porque tienen un gran léxico, porque han escrito tantos libros. Y hasta yo digo, ay, algún día me los encuentro en el cielo, les voy a preguntar cosas, vamos a ser buenos amigos, porque como allá va a haber una eternidad para charlar, hermanos. Y uno yo me pongo a imaginar cosas. Pero ¿sabe qué? A veces creemos de que ellos van a ser súper bien recibidos. Pero lo que no nos damos cuenta también es que el recibimiento del que tenía 5 talentos fue igual al que tenía 2 talentos. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Le dijo lo mismo al que le dio 5 como al que le dio 2. Porque el dador de los talentos tiene el mismo propósito, que todo sea para gloria de su propio nombre. Por lo tanto, así como van a llegar los grandes evangelistas delante de la presencia del Señor y creemos que van a ser súper, mega, hiper bien recibidos, también puede ser tú que has invitado a una persona que venga al servicio. De la misma manera, Dios te dijo, yo te confié a esta persona y tú la trajiste. Yo te he confiado persona y tú les has hablado. No pensemos de que Él va a ser mejor recibido que tú. El recibimiento es igual, pero a los que saben multiplicar lo que Dios les da. Pero si escondes el talento, ahí es cuento y aparte. Si escondemos el talento, ahí vamos a ser llamados infieles por no multiplicar lo que Dios nos ha encomendado. Probablemente ahí en el mismo recibimiento donde estuvo esa persona con gran léxico, vaya a llegar alguien que no fue ni a 4º grado, pero sabe, escudriñó la palabra de Dios, anduvo evangelizando de casa en casa. No tenía grandes tarimas, no llenaba grandes estadios, pero la comunidad lo conocía por su buen testimonio, por su fiel manera de vivir delante de Dios, compartiéndole el evangelio, repartiendo felicidad. Y cuando la gente le decía, ¿usted por qué anda feliz? Es que anda el gozo del Señor dentro de mí. Aunque no tenía palabras bien elaboradas, decía, Jesucristo te salva, Jesucristo te puede liberar, Jesucristo puede romper las cadenas que te atan. Y ese mismo que apenas tiene unas 4 palabritas para hablar, va a recibir ese ven, buen siervo y fiel. Yo fui el que te di apenas esos 2 talentos porque soy soberano. Te pude haber puesto en una cuna real, te pude haber puesto al lado de presidentes, te pude haber dado una educación distinta, te pude haber metido en algún campo político y yo te pude haber puesto en donde sea, pero yo quise ponerte en ese lugarcito y ahí donde yo te puse fuiste fiel. Por cuanto fuiste fiel en lo que yo decidí darte a ti y en donde yo quise ponerte y establecerte a ti, sobre lo mucho te pondré. Bienvenido seas a esta casa. Y yo le digo, mi amado y mi amada, no va a ser nada tan bello como llegar delante de la presencia del Señor sabiendo que trabajamos el talento que nos dio. Aunque no teníamos 5, pero el que nos dio, llegar con alegría delante de Él. Señor, me diste uno y yo aquí te entrego otro. No lo escondí. Señor, lo que tú me diste, di lo mejor de mí, trabajando lo que tú me has dado, porque yo sé que eres un hombre que recoges donde no sembraste y que recibes de aquellas personas donde ni siquiera conocían tanto de ti, pero aquí está lo que tú me diste, porque es tuyo. Aquí yo te lo entrego multiplicado. Y recibir esa bonita palabra que te diga, venid, benditos de mi Padre, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Iglesia del Señor, necesitamos seguir el ejemplo de aquellos 2 que multiplicaron el talento y ser siervos fieles. La fidelidad, Dios la pone en base a la multiplicación. A este se le llamó infiel
No porque perdió, no porque disminuyó, no porque lo malgastó, no, sencillamente porque estuvo en el status quo y entregó las cosas tal cual se las dieron. Por eso fue llamado infiel. Pero tú y yo debemos de ser fieles con lo que Dios nos ha entregado. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente en la segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Él estaba dando un principio también de multiplicación. Él le estaba encargando a Timoteo y le dice: Timoteo, esto que yo te estoy dando, encárgaselo a fieles para que estos también enseñen a otros. ¿Ve? Está hablando de la misma multiplicación. No podemos quedarnos, hoy no, yo tengo el super conocimiento y nadie sabe más teología que yo. ¿De qué te sirve para engrandecerte si no es para gloria de Dios? ¿De qué sirve? Tiene que ser para gloria de Dios. ¿Cómo multiplicamos lo que Dios nos ha dado? Mis amados en el Señor, sin importar la cantidad de talentos, quiero decirle que un día el que ha de venir vendrá. El Señor regresará y nos va a pedir cuentas a todos por lo que Él nos ha confiado. Amén. Vamos a dar cuenta por lo que hemos recibido. Un día estaremos frente al dador de los talentos y examinará la fidelidad de nuestra labor hacia Él, lo que hemos hecho con lo que Él nos ha encomendado. Amén. Quiero que se ponga de pie, por favor. Debemos de multiplicar lo que Dios nos da. ¿Qué te ha dado Dios? Todos tenemos algo. Todos. Lo primero que tenemos que saber para saber multiplicar es reconocer qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Puede ser de bendición para la persona que tienes al lado. Puede ser de bendición para tus amigos que están a tu alrededor. Puede ser de bendición para tu familia. ¿Qué te ha dado Dios? Un día el Señor va a aparecer y nos va a llamar a cuentas. ¿Cuántos vamos a estar contentos y decirle: Señor, mira, esto es lo que me diste? Me has dado tiempo, Señor. Bueno, el tiempo lo utilicé en esto. Como tenía tantos días libres, Dios, los ocupaba para ir a visitar a ese hermanito que estaba enfermo o enferma. Para ir a llevarle el evangelio a las personas que estaban ahí por la calle. Como tenía mucho tiempo, Señor, ya me había jubilado cuando tú me encontraste. No sabía mucho, pero yo ya un anciano canoso conocí al Señor. Y pensaba que no tenía talentos, pero me diste nietos. Y de lo que yo leía en la Biblia, de eso le transmitía a esos niños. Señor, ahora ellos están aquí también. Aquí te los presento. Este es el talento que me diste. Aquí está multiplicado. Aquí está multiplicado en mis hijos, en mi familia. Me levantaste de la camilla del hospital y yo quería orar por cualquier persona porque sentía ese mismo dolor. Multipliqué lo que me diste. En el momento no entendía, en el momento de la crisis no lo comprendía, pero tú hiciste algo en mí, ahora lo pude multiplicar. Mira, este se sanó y este se fue contigo antes de tiempo, pero por ambos oré. Aquí está mi talento, Señor. Señor, cuando tú me llamaste pusiste un gozo inefable. Yo era la persona más amargada. Era la persona que de verdad yo no quería ver a nadie. Pero tú me diste un gozo extraordinario y ese gozo me fortalecía. Y por eso yo sentía la alegría de ponerme a la puerta y darle la mano a cada hermano y sonreírle y decirle: Dios te bendiga, gracias por estar aquí, el Señor te ama. Señor, me diste esta sonrisa. Mira, le he multiplicado llenando corazones de alegría, Dios. Pusiste gracia en mí. Me decían que era chistoso. Me decían que siempre hablaba de payasadas. Pero podía contagiar a alguien con la alegría.
Les compartía del evangelio de una forma diferente. Entre risas les llevaba también a ti. Señor, me diste recursos, me proveíste de esa compañía. Claro, ha servido para mi familia, pero también he puesto para tu obra. Y si pudieron hacer muchas obras benéficas. Enviamos a misiones, dimos a misioneros, compartimos en la iglesia local para los gastos. Señor, tú me proveíste y también lo puse a la disposición de tu obra. El talento que me diste lo he puesto a trabajar. Señor, me diste la oportunidad de estudiar en un instituto teológico. Me diste ese talento también. Y yo lo puse al servicio de los hermanos. Y eso ha sido una bendición. Señor, qué bueno eres. Que a mí, quizá va a llegar alguna madre por ahí y va a decir: Señor, tú me diste hijos. Y esos hijos te conocen a ti, porque cada vez de que ellos estaban en problemas, yo les decía: el Señor va a obrar en tu vida. Oraba con ellos por las noches cuando tenían miedo y cuando estaban en esas noches donde sentían que se les aparecían sus monstruos. Estaba orando a la par de ellos diciéndole: el Señor está contigo y su promesa es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Señor, y ahora aquí ellos están, aquí te entrego estos talentos. Al fin y al cabo solo son herencia que tú nos diste. Estos son tuyos, son tus hijos. La casa que me diste, Señor, también recibí a personas, a misioneros, compartí con alguien una taza de café. Señor, gracias. ¿Qué he hecho con lo que me has dado? Bueno, aquí está delante de ti. El que pedirá cuentas es Él. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que nos ha dado? ¿Qué estás haciendo con la juventud que te ha dado? ¿Qué estás haciendo con las ideas que pone en tu cabeza? Que sean buenas, lógicamente. ¿Qué estás haciendo con esas ideas? ¿Qué estás haciendo con el arte que te ha dado a ti, joven? Con el estudio que te ha dado. Un día tuve la oportunidad de hablar con una doctora, amiga mía, muy a su corta edad, 26 años, ya tenía como 5 títulos dentro de su carrera. O sea, muy elocuente, impresionante, con grandes títulos. Y yo le dije: ¿dónde trabajas? Y me dijo: trabajo ayudando a las personas de la calle. ¿Cómo? Sí, trabajo con las prostitutas, trabajo con los homeless, voy a las prisiones. ¿Y ganas mucho así? No gano. Y ese es el reclamo que me hacen mis padres. ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tantos títulos colgaditos ahí se ven bonitos? Tú puedes tener una de las mejores clínicas médicas donde todas las personas van a querer venir, porque has recibido tantos condecoraciones. Y ellos se molestan conmigo. Y yo le pregunto: ¿de verdad que esa es una decisión bastante tenaz? Y te felicito por ella. Por ello, le dije. Y me dijo: bueno, en realidad yo lo hago por amor. Y no solamente por eso, sino porque un día el que me dio todas estas oportunidades y el que me concedió graduarme de esas universidades, de sacar esos masters, de sacar el doctorado, de hacer todo esto, Él me va a llamar a cuentas. Y Él no me va a preguntar: ¿qué hiciste con él? Cuando Él me pregunte: ¿qué hiciste con la carrera que yo te di? Yo no quiero llegar a decirle: me hice de millones, le saqué mucho dinero a la gente, hice una buena casa, viví cómodamente. Yo quiero llegar delante de Él y decirle: he hecho lo que tú me dijiste que tenía que hacer, servir al prójimo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Un día Él va a venir, Él va a venir, Él va a venir. Él viene, Él viene, Él viene. Tenemos que ser siervos fieles, que multipliquemos lo que Él nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Por favor. Yo quiero que por un momento cierre sus ojos y empiece a agradecerle a Dios por el talento que te ha dado, por el recurso, por las personas que ha puesto a tu cuidado, por la confianza que Él te ha dado de tantas cosas. Él te ha confiado mucho. Cierra tus ojos y dale gracias y dice: yo no tengo mucho, pero tiene familia. Él te la ha dado, Él te la ha dado. ¿Qué estás haciendo con ese recurso? Él va a pedir cuentas. Te
quisiera decir de que eso no va a pasar, pero Él va a pedir cuentas. El que ha de venir vendrá y no tardará. Él va a venir. Yo quiero que en este momento, por un momento, demos gracias a Dios. Le demos gracias por lo que Él nos ha confiado. Dale gracias. ¿Te ha confiado amigos? ¿Te ha confiado una comunidad cristiana? ¿Te ha confiado algunos hermanos en la fe para que tú les enseñes la palabra? Oh, tienes que dar gracias en esta hora. Dale gracias. Dile: Señor, gracias por el talento que me has dado, Señor. No tengo 5, pero tengo 2. O si tienes 5, dale gracias por los 5. O si solamente tienes 1, dale gracias por ese que te ha dado. No envidies los 5 del otro si solamente tienes 1, así como lo tengo yo. No envidiemos al otro que está en otro lugar. Démosle gracias porque Él nos ha puesto en el hábitat correcto para ejecutar lo que será para gloria de su nombre. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias queremos darte en este 7º aniversario, Dios amado, dándote gracias por los dones, por los talentos que has dado a esta iglesia. Gracias te damos, Señor, por cada miembro que se congrega en esta casa, que tú les has bendecido con talentos. Pero cuando tú vengas, no queremos encontrarnos, Señor, en decir: no hice nada, solamente lo guardé. Queremos venir delante de tu presencia. Queremos llegar ese día y decir: multipliqué lo que me has dado, multipliqué lo que me has dado. Oh Señor, gracias por cada persona que se congrega en esta iglesia. Dele gracias a Dios. Dígale: gracias por este talento, gracias por mis hijos, gracias por mi familia, Señor. Gracias por mi familia, Dios mío. Pensaba que no tenía talento, pero me has dado algo precioso. Me has bendecido con hijos, me has bendecido, Señor, con hijas. Gracias, Señor, gracias. Pensaba que no era talento porque solo me dedicaba a la cocina y a los quehaceres del hogar, pero he visto algo más allá. He servido a estos hijos que son para gloria tuya. Lo he hecho lo mejor que pueda. El día que el Señor aparezca, no queremos ir cabizbajos, sino queremos decirle: hemos hecho lo que tú nos pediste que hiciéramos. Señor, aquí está lo que nos has entregado. Hay alguien que pueda dar gracias a Dios en esta hora, reconocer como el salmista: alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi